Muy bien, gracias, estimados alumnos. Estamos en la clase número 4 del curso de Física de Radiaciones y Dosimetría de la Maestría en Física Médica en la Facultad de Ciencias de la UNI. El primer tema que vamos a tratar hoy día está relacionada con las reacciones nucleares. Reacciones nucleares que sirven para comprender la estructura atómica y nuclear. Las reacciones nucleares se representan de una manera simple, como acá podemos observar, a un núcleo A que se supone está en reposo, se le hace incidir un núcleo pequeño A minúscula y lo que resulta de esa reacción es un núcleo B mayúscula que está también cerca, aproximadamente en reposo, y sale una partícula pequeña digamos, que sería algo similar al núcleo A minúscula, sale una pequeña y se va pues sale de la reacción. Y claro, esa es una reacción nuclear. A la partícula minúscula se le llama proyectil y al núcleo A mayúscula se le llama blanco. Y en lo que respecta a los productos de la reacción, al núcleo B mayúscula se le llama, bueno, los dos son reactantes, B mayúscula y B minúscula. En esta reacción lo que ocurre es que puede haber intercambio de protones y neutrones, es decir, que al chocar ya estar pegado, digamos, ya puede que se introduzcan las partículas en el ámbito del otro núcleo y puede que se recombinen y ya no salga de un lado el mismo número de protones y neutrones que tenía el núcleo A, sino que ya es otro núcleo, otro Z, otro N. Y por lo tanto, lo que va a salir disparado tampoco va a ser igual que la partícula A. En estas reacciones nucleares, de todas maneras hay conservación. Se conserva la carga total, o sea, el Z de uno más el Z del otro se va a conservar. También se conserva la masa, el número másico. El número másico, ojo, que es diferente a la masa. El número másico se conserva. También se va a conservar el momento lineal y la masa energía. Una expresión, digamos así, que podría considerarse como reacción, pero que más bien se le llama radiactividad, es un proceso en el cual un núcleo inestable, llamado padre, decae en otro núcleo llamado hija. O sea que la característica de la radioactividad es que un núcleo se convierte en otro por decaimiento energético, ¿no? Y obviamente la hija, que es producto de ese decaimiento, puede ser estable o inestable. O sea, el hecho de que un núcleo pierda energía, decaiga en energía y se convierte en otro, no significa que el otro, la hija, va a ser estable. Puede también ser inestable. Veremos eso más tarde con más detalle.
Entre los términos que se usan para el decaimiento radiactivo, hay varios, están los siguientes. Antes que eso, como ya se mostró en la clase de introducción, el que descubrió la radioactividad natural fue Henri Becquerel, de 1896. Bueno, aprovecho para decirles, amigos, que hay que tener cuidado con la pronunciación de los nombres de los científicos. Aquí tenemos a este señor. ¿Cómo se pronuncia esto? Por favor, ustedes jóvenes, a ver quién pronuncia esta palabra, estos nombres. A ver, Wilder. Hola. ¿Cómo lee esta palabra del nombre del que descubrió la radioactividad? Henry Becquerel, dice. ¿Cómo? Henry Becquerel. Otro. Henry Becquerel. Hay de todo, tenemos la imaginación muy grande. En realidad, la regla que deberemos adoptar es pronunciar casi como en español, porque este es un nombre francés, ¿no? Yo mismo no sé pronunciarlo perfectamente, pero suena algo así como Henri, el acento en la I, y Becquerel, es así como lo llamaban en Francia, porque él es francés. Si fuese inglés, la I latina no sería I, sino sería una I griega, y sería Henry, ¿no? Y acá sería de repente Becquerel, no. Como es francés, Henri Becquerel. Y así hay una serie de nombres extranjeros que nosotros tratamos de pronunciarlo como si fuesen inglés, pero no es el caso. Bueno, decía que hay otros términos para designar a los decaimientos radioactivos. Uno de ellos es el decaimiento nuclear, desintegración nuclear, transformación nuclear, transmutación nuclear, decaimiento radiactivo. ¿Por qué decaimiento nuclear? Porque ya dijimos que un núcleo emite energía y decae, digamos, en cierta manera a un nivel inferior de energía. ¿Por qué desintegración nuclear? Porque muchas veces un núcleo se desintegra, se hace pedazos, y a eso también se le llama decaimiento radiactivo. ¿Por qué transformación nuclear? Porque el núcleo se convierte en otra cosa. El que emite la radioactividad se convierte en otro núcleo, por eso hay una transformación. ¿Por qué transmutación? Esto viene de la época de los alquimistas. Transmutación nuclear, porque un elemento se puede convertir en otro elemento, emitiendo radioactividad. Hay una transmutación. ¿Y por qué decaimiento radioactivo? Porque el proceso es emitiendo radioactividad. De modo que cualquiera de estas expresiones que ustedes lean o escuchen se refiere a radioactividad. Ahora bien, el tema también es cuántico. Hemos visto que los núcleos tienen una energía cuantizada y claro, si es que un núcleo tiene un valor de energía determinada, cuantizada, el padre P, ¿no? Cuando se convierte por radioactividad en la hija D, esta hija D también tiene un estado cuantizado, o sea que tanto el padre como la hija están en un estado cuantizado. Eso es muy importante.
Apaguen su micro, por favor. Apaguen su micro. Información. Entonces, sí, como somos 5. Por favor, apaguen su micro. Muy bien. La diferencia entre los dos estados cuánticos. A ver. Acá hay un problema. Voy a poner en silencio a todos. Ya está. La diferencia entre los dos estados cuánticos da lugar a una energía disponible, lo que se llama el valor Q. La energía de decaimiento es emitida o bien en forma de radiación electromagnética o bien en energía cinética. El Q entonces es la energía que se libera en cierta manera de una reacción, la energía de decaimiento. Este Q es muy importante porque es la que explica, por ejemplo, la energía que se libera en la fisión nuclear o en la fusión nuclear. Ahora bien, la forma en que una sustancia compuesta por núcleos inestables decae obedece algunas reglas, algunas leyes que se descubrió de manera experimental. Una de estas reglas está relacionada con la actividad. Aquí tenemos la actividad, una letra gótica del tiempo, depende del tiempo, porque la actividad no es constante, depende del tiempo. Esta actividad, que es el número de decaimiento por segundo de una sustancia, está directamente relacionada con el número de núcleos radioactivos. O sea que eso significa que todos los átomos, todos los núcleos, tienen la misma probabilidad de decaer. Cuando uno hace esa hipótesis que todos los núcleos tienen la misma probabilidad de caer, vamos a tener que la actividad va a ser una constante, lambda, multiplicado por el número de átomos o núcleos. Lambda se le llama también constante de decaimiento. Entonces, repito, importante, la actividad en función del tiempo es proporcional al número de núcleos radioactivos. Núcleos inestables. Ojo que este N va disminuyendo porque una vez que decae ya no está aquí, ya no es N, ya no se contabiliza en el N, ya es otro. O sea que N va disminuyendo. Después vienen algunas definiciones relacionadas con la actividad. Por ejemplo, hay una definición de la actividad específica. La actividad específica es la actividad por unidad de masa. Pero si nosotros decimos que la actividad es proporcional al número de partículas, será entonces igual a lambda por el número de átomos o núcleos sobre la masa. Pero el número de núcleos o átomos dividido entre la masa de un volumen, sabemos todos que es igual al número de Avogadro
sobre el número másico, ¿no? Es la ley de Avogadro. Es proporcional entonces al número de Avogadro sobre el número de masa. Esa es la actividad específica. Específica. Ojo, que la actividad específica no depende de la masa. Al dividirse entre la masa, ya se libera de esa dependencia. Se usa esta definición de masa específica para evitar pues tener un montón de números, porque dependiendo cuántos gramos tengamos de un material radioactivo, la actividad va a ser diferente. Entonces es un problema. Basta con decir que se trata de tal elemento que tiene una actividad específica que es independiente de la masa. Y luego se le multiplica por la masa, pues, para tener la actividad en valor absoluto. Las unidades de la radioactividad. Dijimos nosotros que tenemos un sistema internacional de medidas y unidades. Ese sistema internacional ha adoptado como unidad de la actividad al becquerelio. Se le llama becquerelio, pero en realidad es simplemente una desintegración por segundo. O sea que si uno dice que la actividad de una sustancia es 1000 becquerelios, lo que está diciendo que en esa sustancia hay 1000 desintegraciones por segundo. Bueno, pero un número por segundo también se le llama hertz, ¿no? Hertz expresa esa misma unidad. Tanto la frecuencia como la actividad tienen, digamos, la misma unidad. Solamente que cuando se refiere a la radioactividad, uno le llama becquerelio y al otro se le llama hertz. Muy bien. Anteriormente, antes que se acordara el Sistema Internacional de Unidades y Medidas, había una unidad de actividad. Esta actividad era llamada el curio, en honor a Marie Curie. Y esto significaba la actividad de 1 gramo de radio 226. O sea, 1 gramo de radio 226 emite 3.7 por 10 a la 10 partículas por segundo. Por eso se le llama curio, porque ese gramo tiene que ver con el radio descubierto por Marie Curie. Hoy en día ya no se usa esta unidad, porque esta unidad ha sido reemplazada por el becquerelio. Actualmente también haciendo medidas más exactas, porque todo avanza, uno sabe que la actividad de 1 gramo de radio 226 no es exactamente este curio, sino 0.988 curios. ¿Ven? O sea que todo va cambiando con los descubrimientos nuevos. Bueno, entonces ya dijimos, un núcleo padre decae en la hija con una constante de desintegración, lambda del padre. Perdón. Entonces, miren ustedes, si nosotros hacemos la derivada del número de núcleos padre en función del tiempo, la derivada con respecto al tiempo, este va a ser menos la actividad. ¿Por qué menos la actividad? Porque, ojo, la actividad es positiva.
es el número de desintegraciones por segundo. Pero, como la actividad es la desintegración de núcleos, el número de estos núcleos que todavía pueden emitir partículas va disminuyendo. Por eso es que la derivada del número de partículas, del número de núcleos padre, con respecto al tiempo, es menos la actividad del padre. Y entonces será menos lambda del padre por número de núcleos padre en función del tiempo. Y aquí podemos hacer un poco de matemáticas. Integramos ambas integrales, ambos miembros de esta ecuación, ¿no? Y al integrar hacemos esta integral, desde el número de padres en el tiempo 0 hasta el número de padres en el tiempo t, de la derivada del número de padres sobre el número de padres, y será igual a la integral de 0 a lambda, de 0 a t, perdón, de la constante lambda p de t. Y claro, como lambda es constante, esta integral será igual a menos lambda t. Lo que tenemos acá, entonces, el número de núcleos padre en el tiempo será igual al número de núcleos padre en el tiempo 0 multiplicado por una exponencial negativa, e a la menos lambda sub p por t. Este es el número de núcleos padre que, como ven, decae exponencialmente con una rapidez que está definida por lambda p. Y claro, como este es el número de núcleos padre, podemos también tener una ecuación de la actividad, porque ya dijimos que si multiplicamos el número de núcleos padre por el lambda p, aquí, lo que obtenemos es la actividad de la sustancia con núcleos padre. La actividad en función del tiempo será a lambda sub p por el número de núcleos padre en el tiempo. Y como ya sabemos también que n sub p es igual a n sub p de 0 por lambda a la menos lambda p sub t, finalmente tendríamos que la actividad en el tiempo t será igual a la actividad en tiempo 0 multiplicado por menos lambda sub p de t. Que como ven, entonces tiene la misma, obedece a la misma ecuación la actividad que el número de núcleos padre. Pueden interrumpir en cualquier momento para hacer sus preguntas. ¿No hay preguntas? Por ahora no, profesor, todo claro. Muy bien. Ahora, esto visto en gráficos, que siempre es bueno, los gráficos ayudan a comprender bastante mejor la cosa. Acá en el eje X, este es un gráfico que representa la radioactividad. En el eje X se tiene el tiempo, es el tiempo. Y en el eje Y, o en la ordenada, ¿cuál es ordenada, la vertical o la horizontal? Ordenada creo que es la horizontal. Ordenada es la vertical, profesor. Bueno, si usted lo dice, acá tenemos entonces la curva. La actividad en A sub 0, tenemos este valor, y luego en el tiempo va decayendo de manera exponencial. Ahora bien, hay dos definiciones que tienen que ver con el decaimiento radioactivo. Una definición es lo que se llama el tiempo de semidesintegración. El tiempo de semidesintegración.
es el tiempo en el que la actividad se divide entre dos. O sea, si este es A sub 0, esperamos que sea la actividad A sub 0 dividida entre 2, y ese tiempo T sub 1 medio se le llama tiempo de semidesintegración. Pero también hay otra definición, la definición de vida media o vida promedio. Esta vida promedio es en realidad lo que su nombre lo indica. Se promedia la vida haciendo la ecuación como está acá, ¿no? Una integración de a la menos lambda t de t y será a lambda será igual a la actividad en 0 multiplicada por tau. Tau es la vida promedio. Es el promedio, la vida promedio del núcleo. No es la vida, no es digamos la media vida, sino la vida promedio, que es diferente. En inglés hay lo que se llama la media vida, sería el tiempo de semidesintegración, o la vida promedio, totalmente diferente. O sea, la vida mitad, en otra palabra, la vida mitad, perdón, la vida mitad y la vida media o vida promedio. La vida mitad se le llama tiempo de semidesintegración y la vida media se le llama eso, vida media o vida promedio. Cuando se descubrió la radioactividad por Henri Becquerel, dijimos que hubo una gran sorpresa porque esta sustancia, el uranio, parecía que no decaía nunca, o sea que la actividad se mantenía constante. La actividad era la misma, ¿no? Y eso creó un problema porque daba la impresión que había una sustancia que emitía energía eternamente y nunca terminaba. ¿Cuál creen que es la razón para que se llegara a ese pensamiento errado? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué es que en el caso del uranio parecía que era eterna, que nunca decaía la actividad? Siempre era la misma. ¿Alguien ha estudiado eso? ¿Tiene una idea de eso? ¿No? Bueno, lo dejo como problemita para que también ustedes piensen. No voy a decir todo porque nos estaríamos convirtiendo en un curso memorista. Profesor, en todo caso... Adelante, Diga, compañero. diga. Bueno, doctor, sería porque el número de núcleos que tomarían desaparecer toma demasiado tiempo. Y luego no se notaría eso, pues, ¿no? En el tiempo no se notaría el número de núcleos variantes. Demasiado tiempo. ¿Cuánto sería demasiado tiempo? Según lo observado, no sabría decirle, pero por eso se mantendría constante, ¿no? Tal vez bueno, 10 años, 20 años. Esa es la respuesta correcta, solamente que 10 años, eso es pequeñito, es 4.500 años. Wow. 4.500 millones de años, perdón. Al. Entonces, imagínense ustedes, parecía constante. Es la edad, es la edad de la Tierra. Es una pregunta. Con respecto al Tao, ¿el Tao no es 1 sobre el tiempo? No sé si me estoy equivocando ahí. En la diapositiva anterior dan el área de Tao por el número de partículas, ¿no? El área B. Perdón, actividad por el Tao.
no, ahí arriba, ¿no? Área B. La parte superior. A la derecha. Ahí dice área B, al costadito. Ahí, ¿no? Es la actividad por el número tau. Claro. Normalmente tau no vendría a ser 1 sobre el tiempo, o sea, en la ecuación E a la menos lambda t. No, acá O, solamente se dice que es esta área nada más, no está diciendo nada más. Esta área, rectángulo, ¿no? Área de B, lambda tau. Pero eso sí se considera que la actividad es constante, pero como no es constante, decae. Entonces ustedes quieren calcular el área real de esta curva, el área real de esta curva es lo que está acá, ¿no? La función, ¿cuál es la función? A sub 0 por E a la menos lambda t, esa es la función. Se integra de 0 al infinito. Y a eso se define como, ahí sale, ¿no? A sub 0, integral de 0 al infinito. Y esta integral es tau. a ese integral sería tau. Ya. Claro. Ese integral sería tau. Muy Claro, bien, profe. ustedes saben muy bien cuál es la integral de una exponencial. ¿Cómo sería esto? E a la menos lambda tau es igual a la integral de esto es igual a E a la menos lambda tau. Cuando t es infinito, este es 0. Y cuando t es 0, este es 1. Entonces 1 menos 0 da 1. Entonces multiplicado por la diferencia, el tau, sale tau. Si sale el tiempo, pero salía tau, ¿no? Claro. Es lo que se llama Doctor, ¿y sería, ¿sí? si el tiempo es tan enorme, cómo es que se dieron cuenta que decaía el uranio? Bueno, eso ya es posterior, ya. Nuevamente, eso ya es con cálculos más finos, más tiempo de medición, etc. Y esto todo es No aproximado. habría tiempo, doctor, para ello. Bueno, no, se pone Sí. mucho tiempo, pues un año, 2 años. No sé exactamente cómo se calculó, pero básicamente es porque se mide bastante tiempo de decaimiento y se observa que alguito ha disminuido y se estima pues cuánto tendría que ser o sea, el lambda se puede calcular siempre y cuando haya algunos decaimientos, ¿no? Y si es que la vida media es muy grande, bueno, para ver algunos decaimientos se usa más tiempo de observación. Ok. Bueno, y acá viene entonces algunas equivalencias, ¿no? Acá, por ejemplo, decimos, el número de partículas padre, o el número de núcleos padre, cuando se tiene el tiempo igual al periodo de semidesintegración o la vida mitad, por definición, es la mitad del número de padres en el tiempo cero. Esa es la definición, ¿no? Y como ya sabemos, la ley de decaimiento, cuando esto sea tiempo de semidesintegración, será E a la menos lambda sub P multiplicado por el tiempo de semidesintegración del padre, ¿no? ¿Y eso qué significa? Básicamente se hace la ecuación dado la definición de lambda sub P, se llega a la transformación que lambda sub P es igual al logaritmo de 2 sobre el periodo de semidesintegración. ¿Cómo se hace esto? Simplemente pues logaritmo de 1/2 igual al logaritmo de menos lambda sub P de 1/2, y así es como sale esta ecuación. El periodo de semi-integración será igual al logaritmo de 2 dividido, perdón,
Sí, la constante de semidesintegración será igual al logaritmo de 2 dividido entre el tiempo de semidesintegración. Entonces son ecuaciones matemáticas. Bueno, como usted ve entonces, seguimos. Hay algunos problemas que todo en la física no es sencilla. A veces se comienza a complicar. ¿Cuándo se complica? Cuando el padre decae en una hija, pero la hija además se le ocurre decaer y ya no será una hija, sino una nieta, ¿no? El padre se convierte en la hija y la hija en una nieta. Y ahí sí que la ecuación de decaimiento se convierte en algo un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque el número de hijas va a ser igual a la derivada del número de hijas, mejor dicho. Va a ser igual a la actividad de la hija que está decayendo, ¿no? Como decae, hay dos formas. La primera, que obviamente decae con la regla de la hija, que ya sabemos que será la constante de decaimiento de la hija multiplicado por el número de hijas en función del tiempo. Este sería lo que va decayendo. Es la derivada del número de hijas con respecto al tiempo. Esto sería lo normal, pero acordémonos que el padre está decayendo en hijas y decae con esta actividad, digamos, ¿no? Lambda sub p por n sub p de t. O sea que la hija se va alimentando con estos que van decayendo de forma positiva, pero a su vez ella decae y por lo tanto su número va disminuyendo. Se alimenta y va perdiendo. Entonces acá ya se trata de dos elementos de la suma. Claro, si conocemos nosotros las constantes de desintegración o de decaimiento del padre y de la hija, terminamos diciendo que la derivada del número de hijas con respecto al tiempo será igual a lambda sub p por el número de núcleos padre en el tiempo cero por e a la menos lambda sub p de t por t menos la constante de decaimiento de la hija multiplicado por el número de núcleos de la hija en el tiempo t. Ya ahí se va complicando la cosa. ¿Por qué se complica? Porque luego tenemos pues que calcular el número de hijas. Entonces, resolviendo las ecuaciones, ustedes podrán demostrar que el número de hijas en el tiempo t será igual al número de padres en el tiempo cero multiplicado por lambda sub p dividido entre lambda sub d menos lambda sub p y todo multiplicado por la diferencia de estas exponenciales negativas, e a la menos lambda sub p de t por t menos e a la menos lambda sub d t. Este sería el número de hijas. Y como este es el número de hijas, ¿no es cierto? La derivada del número de hijas es la actividad de las hijas. Y entonces la actividad sería una derivada de todo esto y van ustedes a derivar simplemente. Todo esto es constante, la derivada de aquí es menos lambda sub p por t por e a la menos lambda sub p t y aquí será menos lambda sub d por t. Como sale acá, se convierte esto en positivo y esto en negativo, al revés. Todo esto se convierte aquí lo tenemos, ¿no? Esta es la ecuación. Lo que finalmente se tiene que
la actividad de la hija será igual a la actividad del padre multiplicado por lambda sub d entre lambda sub d menos lambda sub p, multiplicado todo por 1 menos e a la menos la diferencia entre lambda sub d y lambda sub p por t. Todo eso es matemáticas, ¿ah? Ojo, pero el concepto principal en esta parte es saber que cuando un padre decae en la hija y esta hija a su vez decae en una nieta, entonces la hija, la manera como va a aumentar es alimentándose del padre, pero decayendo en la nieta. Sé que hay dos términos que tienen que tomarse en cuenta. ¿Preguntas hasta ahí? Doctor, una consulta. En la anterior diapositiva, en el tiempo el tiempo medio de decaimiento, en el anterior, uno anterior, doctor. Ese, en lo que es la vida media, ese sería considerado también como si fuera la mitad del material en sí total ha sido transmutado. ¿Podría considerarse también el tiempo que ha demorado en transmutarse la mitad del material, digamos, de un material? Claro, la mitad del material ya decayó en otro, la mitad. ¿Y ese sería el tiempo? En un tiempo, sí. El tiempo que tarda en convertirse en la mitad, a ese tiempo se le llama tiempo o periodo de semidesintegración. Periodo de semidesintegración o también vida mitad. El tiempo se llamaría vida mitad, pero mejor se le conoce como periodo de semidesintegración. Esa es el tiempo en que el número de la actividad se divide entre dos. Pero hay otro término que es la vida media, es totalmente diferente. La vida media es llamada también vida promedio. Acuérdense, estimados alumnos, su curso de matemáticas 1. ¿Se acuerdan ustedes cómo se calcula el promedio de una función? ¿Se acuerdan o no? Bueno, entonces, para que las cosas estén claras, por favor, les voy a dar después, como siempre, problemitas para que lo vayan digiriendo, ¿ya? Por ahora voy a terminar la clase un poquito y luego ya hacemos prácticas. Ok, veamos. ¿Por qué es importante estos cálculos? Estos cálculos son importantes porque en las sustancias minerales o en otras también, muchas veces uno encuentra núcleos padre, hijas y nietas, ¿no? Y esto significa pues que hay que tener cuidado para hacer el balance, ¿no? El balance para calcular los tiempos que ha transcurrido, porque si en un momento dado, hace miles de millones de años, solamente había los padres, ahora en un mineral pueden tener hijas y nietos. Y para calcular las proporciones de padres, hijas y nietos, tienen que aplicar estas ecuaciones para calcular las constantes de decaimiento, los lambdas. Acá tenemos, por ejemplo, en esta curvita, en el eje horizontal se tiene el tiempo t y en el eje vertical se tiene la actividad relativa. Si al principio
había solamente padres, a su P de 0, ¿no? En ese momento la actividad era máxima porque era lambda sub P por el número de padres en el tiempo T, ¿no? Acá, aquí está mal, uno de los errores que tiene, hay varios errores que tiene las diapositivas. En este tiempo T no es T, sino es 0. La actividad en 0 será igual a lambda sub P por NP de 0, 0 acá. Pero en el tiempo T0 todavía no decae nada, por lo tanto no hay hijas. ¿Cuántas hijas hay acá? 0 hijas. Si hay 0 hijas, obviamente la actividad también va a ser 0, porque no hay hijas. ¿Qué va a decaer si no hay hijas? Pero a medida que va decayendo el padre, va decayendo, notan ustedes que va aumentando las hijas. Las hijas van aumentando. Si solamente hubiera padres e hijas, sería una curva así, porque las padres se están convirtiendo en hijas y al final, cuando no haya padres, el número total de hijas será igual al número de padres inicialmente. Pero como la hija decae, va aumentando el número de hijas y va decayendo poco a poco y al final ya no hay padres, pero las hijas siguen decayendo y en el tiempo muy largo también las hijas van decayendo. O sea que imaginen, y obviamente aquí no está la nieta porque se complicaría también más. Ok, bueno. Ok, entonces aquí tenemos una serie de relaciones que toman en cuenta esta historia de el decaimiento de padres en hijas y nietas, ¿no? ¿A qué se refieren estas relaciones? Considerando algunos casos extremos, ¿no? Si consideramos que la constante de decaimiento de la hija es mucho menor que la del padre, o menor, ¿no? O lo que es lo mismo, que el periodo de semidesintegración de la hija es menor que el periodo de semidesintegración del padre. En ese caso, podemos nosotros tener esta relación. Para el otro caso, a este caso se llama no equilibrio y también tenemos un equilibrio transistorio. Y en este caso es cuando lambda sub D es mayor que lambda sub P. Y tenemos luego el equilibrio secular, ¿no? Cuando lambda sub D es mucho mayor que lambda sub P. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer... Solo una consulta. Dígame. Solo una consultita. El último caso del equilibrio secular corresponde al caso del uranio, ¿verdad? No. Puede ser otras cosas. Aquí son relaciones de vida entre hijos y padres. Bueno, muchachos, lo que van a hacer ustedes ahora, por favor, es deducir estas fórmulas. Las tres. Ahora se van a poner durante media hora a deducirlo. Forma parte de la práctica dirigida para que ustedes puedan demostrar, ¿no? Demuestren matemáticamente estas fórmulas de aquí, de la derecha, basadas en las definiciones. ¿Por qué ocurre la relación de no equilibrio? ¿Por qué el equilibrio transitorio? ¿Y por qué el equilibrio secular? Basado en estas desigualdades. A ver, quiero hacer una pregunta.
sencillísima. ¿Ya? A ver, ¿cómo ustedes deducirían el equilibrio secular de las ecuaciones anteriores, la de no equilibrio, la de equilibrio transitorio? ¿Cómo deducirían la secular del equilibrio transitorio? La división del tiempo perdón, de la constante de caimiento de la hija y del constante de caimiento del padre, esa división, dependiendo de cuál va arriba o cuál va abajo, puede volverse cero. Me parece que es la que es más, si la más grande está abajo, esa división se puede aproximar a cero, ¿no? Claro, sí, acá. ¿Usted ve la flecha del cursor? Sí, profesor. Ya. Por ejemplo, todo esto dividen por D, lambda sub D. Entonces acá tenemos 1, ¿no es cierto? Acá lambda sub D sobre lambda sub D, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? Y aquí lambda sub P sobre lambda sub D, ¿cuánto es? Tiende a cero en realidad. Tiende a 0 porque acá dice que lambda sub D lambda sub D Abajo dice que es mucho mayor. lambda sub D es mucho mayor que lambda sub P. Entonces tiende a 0. Entonces 1 sobre 1 es 1. ¿Ven? Cosas así son sencillísimas. Ahora, en esto en cambio del no equilibrio, este es no equilibrio, o sea que ahí la cosa es una aproximación nada más de lambda sub D, ahí es en primera aproximación. ¿Cómo se llegaría a esta? De la de no equilibrio al equilibrio, dice acá el equilibrio transitorio. ¿Qué es lo que dice aquí? T es mucho mayor que T sub máxima, ¿no es cierto? O sea, si T es bastante elevado, ¿cuánto vale este exponencial? Tiende al infinito, ¿no? Al menos infinito, entonces E a la menos infinito tendería a cero. 0, entonces desaparece, ¿ven? O sea que no se asusten ustedes de las fórmulas que parecen complejas, pero es cuestión de tranquilizarse y observar que las deducciones son simples. No se hagan paltas. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se llega a esta ecuación de acá? ¿No? En base a las anteriores. Ese sería el único problema. Si ustedes deducen esta relación, las otras caen por su propio peso, muy sencillas. Así que concéntrense en esta. Les he ayudado, pero tendrían ustedes que ir más rápido. El cerebro de ustedes tiene todavía muchas neuronas más que el profesor Montoya, que ya les queda pocas. ¿Ah? Es cuestión de matemáticas. Eso también quería decirles, ¿no? Los principios de la física nuclear son elementales, muy interesantes, muy apasionantes, pero hay gran parte de matemática, ¿no? Todas esas relaciones que estamos deduciendo aquí se basan en el hecho de una fórmula nada más. ¿Cuál es esa fórmula? Ya lo dijimos, ¿no? Esta es la fórmula tan sencilla. La fórmula es esta. De ahí sale todo. Ahí está. Lo que se ha añadido es que el padre decae en una hija que también es radioactiva. O sea que también decae. Y por lo tanto la hija va decayendo, pero también va surgiendo más hijas porque el padre va decayendo. Por eso hay digamos, una pequeña complicación. Pero todo se basa en este concepto de que una sustancia radioactiva obedece la ley de decaimiento en un decaimiento exponencial negativo. ¿Se dan cuenta?
y luego esto se aplica pues en muchas otras cosas que podrán ver ustedes a lo largo de su vida profesional, tanto como físico médico como físico que aplica sus conocimientos en otros campos de la ciencia y la tecnología. ¿Preguntas, por favor? Cabe señalar que, como también he mencionado, en la naturaleza hay lo que se llama cadenas o series, ¿no? Es en los minerales, ustedes van a encontrar cualquier cantidad de padre, hijo, nieta, tataranieta, bisnieta, tataranieta, etcétera, etcétera. Porque si al principio solamente había uranio, el uranio ha ido decayendo en una serie de otros elementos y que en un mineral de uranio van a encontrar muchos otros que son descendientes de ese uranio, ¿no? Profesor, ahora sí la tengo claro porque yo me había confundido con el lambda D, que era el lambda de la nieta, pues, ¿no? Que es el decaimiento de la hija a la nieta, ¿no? Ahí me Claro, había confundido. ustedes ven allí cómo es que poco a poco los físicos nucleares van descubriendo cosas. Las publicaciones científicas, que también ustedes tienen que pensar en publicar, son, muchas de ellas han sido obtenidas de manera muy fácil. Por ejemplo, si ya saben cómo se mide el tiempo de semidesintegración, ¿no? Midiendo la actividad con un detector, bueno, entonces alguien dice, aquí hay una sustancia radiactiva, voy a medir, a ver cuál es el decaimiento, espero un tiempo, cuánto decayó, etcétera, cuánto disminuyó la actividad, y calcula el tiempo de semidesintegración, una publicación en alguna revista. O sea, tantos elementos. Después, este señor utilizó un detector un poquito raro. Acá hay un nuevo detector mucho más preciso. Voy a medir. Ya no, aquí tengo otro valor. Así como ustedes han notado, ¿no? Que la unidad de la actividad antigua era un curio, que era la actividad que tenía 1 gramo de radio, y que eso era 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo, pero luego se descubrió con más precisión que no es exactamente eso, sino que la actividad de 1 gramo es 0.988 curios. O sea que ahí también hay un mejoramiento, una mejora en los números. Acá se tiene el uranio 238, que digamos tiene, qué sé yo, 4.000 millones de años. Hace 4.000 millones de años solamente había, en un mineral, había uranio 238. Este uranio emitió partículas alfa, se convirtió en torio 234. El torio 234 emitió partículas beta. Al emitir partículas beta se convirtió en uranio 234, o sea que volvió a aumentar el número atómico. El uranio 234 Bueno, emitió... profesor, se saltó ahí un elemento de paladio, creo. Sí, cierto, ya. Bueno, yo dije que al emitir 2 partículas beta, primero al paladio, luego al uranio, va al 234, y de ahí este uranio 234 emite un alfa, se convirtió en torio 230. El torio emite un alfa y se convirtió en el famoso radio 226. El radio emite en alfa y se convirtió en radón, que es un gas. El radón emitió un alfa, se convirtió en el polonio, en fin. Miren ustedes, del pobre uranio, cuántos hijos, nietos, tataranietos y no sé cuántos, y hasta llegar al plomo 2,6, al plomo, imagínense ustedes. Y
el mercurio, el más bajo en número atómico. Entonces, en un mineral de uranio, van a encontrar todos esos elementos. Dice, ¿de dónde salen tantos elementos? ¿Qué pasó? Bueno, salieron del uranio 238. Claro, ya, miren, si para hacer solamente la ecuación de padre e hija es complicado, imagínense cómo sería para hacer esta otra, ¿no? Menos mal ahora con las computadoras puede uno calcular, ¿no? Y cada uno de estos además tiene su propio periodo de decaimiento. ¿Está interesante o no? De estas cosas. Sí, profesor. Chévere. Y así como hay la serie del uranio, hay serie de otros elementos, pues.